Cuando se habla de las causas que llevaron a la Unión Soviética a su desintegración en el año de 1991, siempre se nombran a el declive de la economía soviética, la corrupción de sus mandatarios y la falta de libertades políticas para la población, la presión externa ejercida por el bloque occidental y las políticas de reforma del ex dirigente soviético Gorbachev, la perestroika y la glasnost. Pero creo que en algunas ocasiones se llega a dejar de lado un factor que también fue determinante para que tal suceso haya acontecido a finales del siglo pasado y del cual quisiera hablarles a continuación. Pues como mencionamos anteriormente, la Unión Soviética estaba pasando por una crisis económica de antología gracias a las malas administraciones de sus mandatarios, a una infraestructura en mal estado, al aumento de la deuda externa y a una producción industrial en declive. Esto, así como ha sido escrito y dicho, no hace referencia a los muy malos tiempos que estaba pasando la población soviética en ese entonces, quienes, como es costumbre, siempre son los que terminan pagando más caro los errores, extravagancias, fechorías y crímenes de sus líderes nacionales. El ciudadano promedio de la URSS sabía que tenía que pasar buena parte de su día haciendo filas para adquirir productos como muebles, televisores o radios. Esto porque muchos de estos artefactos provenían del extranjero, eran costosos y además era mucha la demanda por parte de la población. Conforme el tiempo fue avanzando, las filas se fueron haciendo más y más frecuentes y más largas, pero ya no se hacían para adquirir productos electrónicos, electrodomésticos o algún que otro lujo de esos, sino que comenzaron a hacerse filas larguísimas para adquirir productos de primera necesidad, alimentos, productos de higiene personal y ropa. Y muchas de las veces, hacer filas largas no era sinónimo de que regresarías a casa con el pan y el cartón de leche para cenar con tu familia, sino que probablemente ese tiempo empleado pudo haber sido en vano, lo que representaba que te esperaba una noche fría, con hambre y con mal aliento, si era el caso en que ni siquiera alcanzabas un tubo de pasta dental. Y es que no sé ustedes, pero para mí, cuando un Estado no cumple con sus promesas de mantener seguros, bien alimentados, con empleo, cobijados y felices a sus ciudadanos, ese es el preciso momento en el que todo se va al diablo para un conjunto de naciones socialistas y el momento en el que el pueblo comenzará a velar por sus intereses personales sin importarle qué es lo mejor para la nación. Pues si el Estado no cumplió con su parte del trato, el ciudadano no tiene por qué cumplir con la suya. Ok, luego de esa pequeña introducción, hablemos de Tetris. Tetris es una cinta llevada al público a través de la plataforma de Apple TV Plus y está basada en una historia real acerca de el lío que fue conseguir los derechos de distribución a nivel mundial del famoso videojuego de los años 80 Tetris, que es a día de hoy el tercer videojuego más vendido de la historia, solo sobrepasado por GTA V y Minecraft. Contada de esa forma, la película puede sonar poco interesante, lenta e incluso aburrida, como cuando te dicen que The Social Network es una película sobre Facebook. Sin embargo, Tetris va más allá de eso, y afortunadamente para mí, pero desafortunadamente para otros, la película desde el minuto 1 te deja bien en claro que esto no va a ser un documental, que no va a ser una calca de los hechos tal y como ocurrieron hace más de 30 años, sino que estará simple y sencillamente basada en hechos reales. Es aquí donde todo el equipo creativo detrás de esta cinta dejó volar su imaginación y terminó transformando a Tetris en una película que a final de cuentas no se sabe muy bien qué es lo que es, pero que de igual forma se disfruta bastante. Pues la película por momentos parece una comedia, luego parece un drama, luego parece una película de espías y al final se convierte en algo, lo cual concluye en un producto bastante entretenido y bien logrado, en el que hay traición, buena música, buenas animaciones, persecuciones en coche, la KGB. Knock, knock. Who's there? KGB. KGB. We will ask the questions. Suspenso, Gorbachev, shipeo y varios villanos dentro de los cuales destacaría a Valentin, que fue interpretado por Igor Grabusov. Por todo esto pensé que Tetris era una de esas cintas con las que pasas un buen rato, aprendes algún que otro dato interesante y al final simplemente apagas el televisor y continúas con tu vida. Pero una vez más, no pude dejar las cosas tal y como estaban y me puse a sobreanalizar esta película en mi cabeza y llegué a la pregunta que está en el título de este video. ¿Por qué el capitalismo siempre gana? Me explico. En la cinta tenemos a todos los personajes relevantes intentando adquirir los derechos de distribución del juego, ya sea de forma directa o de forma indirecta. Ahí están Hank, Alexei, Belikov, Robert Stein, Valentin, los capitalistas buenos y los capitalistas malos.
En un principio, Hank, Belikov y Valentin parecen estar interesados en la adquisición del Tetris no por ellos mismos, sino para mejorar las condiciones de algo que los trasciende. En el caso de Hank, este asegura que obtener los derechos del Tetris era el medio por el cual podría mejorar las condiciones de vida de su familia. En el caso de Belikov y de Valentin, esta misión debía lograrse para cumplir con los objetivos de la nación, y que así la Unión Soviética se quedara con todas las ganancias que trajeran a futuro las ventas del juego, pues Alexei, al ser el creador del juego, pero más importante, al ser soviético, no tenía derecho a lucrarse de su trabajo y de su creación, porque la propiedad intelectual no existe en un Estado socialista, ya que el Estado es dueño de todo lo que se produce dentro de su territorio y son ellos los encargados de distribuir los beneficios producidos por la idea o el trabajo de uno de los camaradas a toda la población en general. Por su parte, los Maxwell, Robert Stein y el equipo Nintendo no tienen empacho en decir que su meta es distribuir el juego por todo el mundo para así lucrarse con las jugosas ganancias que obtendrían de las ventas en consolas, computadoras, arcades y en el famoso Game Boy, como los señores capitales que son. Es casi al final de la cinta que nos enteramos de que Hank estaba siendo más egoísta de lo que nos hacía creer al principio. Él tenía una buena vida tradicional con su familia en Japón, una bella esposa, hijos, empleo, etc. Por lo que el hipotecar su casa y con ello la seguridad y estabilidad económica de su familia con el fin de hacerse con los derechos de un videojuego del que aún no se sabía si sería un éxito mundial, no suena como una muy buena apuesta. Pero él le vendió a su esposa la idea de que después de eso su vida mejoraría significativamente en el apartado económico para siempre. Y es después de que las cosas no salieran como él había previsto y de que su familia recibiera amenazas por parte de la KGB que nos damos cuenta de que el amigable Hank está más cerca de Walter White de lo que imaginábamos. Bueno, quizá no tanto, en el sentido de que jamás llegó a matar a 300 personas con el fin de proteger sus propios intereses, pero la semilla ya estaba plantada. Él era el que quería hacerse rico, él era el que quería formar parte de algo grande para el mundo. Su familia, además del apoyo que le brindó al principio su esposa, jamás le pidió que siguiera poniendo en peligro su libertad o su vida en un país en el que todos los extranjeros eran percibidos como espías o informantes. Si lo vemos de esa forma, los motivos de Hank para quedarse con los derechos del juego no son tan justificables como los de Valentin o los de Belikov. Valentin, además de tener una presencia inquietante y un rostro frío como Siberia, también era miembro de la bendita burocracia que caracterizó de mala manera a la Unión Soviética y que muchos también nombran cuando se señalan las causas del colapso de esta. Él, al igual que Belikov, dedicaron toda su vida a la defensa y contribución de los ideales que formaron a su nación, al punto de convertirse, no sé si en miembro de la KGB, pero sí en un informante que amenazaba a todos aquellos que significaran la mínima oposición para los intereses de la URSS. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando todo aquello por lo que trabajaste en tu vida resulta ser un fraude y comienza a caerse a pedazos? Pues lo que queda es tomar la única esperanza que puedes tener para asegurar un futuro antes de saltar del barco que está a punto de estrellarse contra el iceberg. Eso fue lo que hizo Valentin y eso fue lo que hizo Belikov. Su nación se consumió bajo las insignias de la corrupción, la avaricia de sus líderes y el caso omiso que hicieron a los principios que permitieron que la Unión Soviética se convirtiera en una potencia mundial. Al final, Valentin va preso por querer escapar de una nación que se desmoronó bajo sus propios ideales. Finalmente, Alexei durante todo este estira y afloja quedó en una especie de limbo, pues él sabía que daba igual quien se quedara con los derechos de su juego. Si se lo quedaba a la Unión Soviética, sus condiciones de vida y las de su familia no mejorarían en nada, al igual que si los derechos se los quedaba Mirrorsoft, Nintendo o Atari. Y una vez más vemos cómo cada personaje vela únicamente por sus propios intereses. Él decidió ayudar a Hank porque fue el único que empatizó con su situación, quien le prometió ayudarle después de que toda la puja por los derechos terminase. Y es que Alexei, a diferencia de Hank, sí necesitaba mejorar la situación económica de su familia, pues como describí en la introducción de este video, la situación por la que pasaba la Unión Soviética en ese momento no era nada alentadora, pues estaban a unos cuantos años de que el bloque socialista comenzara a teñirse una vez más con los grises colores de la hambruna. Legítimamente, Alexei era el único que veía por alguien más que por sí mismo,
Incluso esto se ve en la escena en la que decide regalarle su ración de pan a una señora que se encontraba en una situación más crítica que la suya. Alejado de los intereses de su nación y apegado a los intereses de su familia, Alexei terminó por poner en peligro la vida de su familia al igual que Hank, con el fin de ayudar a este a conseguir el contrato de su juego, ya que había de por medio una promesa de ayudarlo cuando las ganancias dieran fruto. Pero una vez más, nada de esto era seguro, y aún así decidió jugarse su propia vaporización y la de sus hijos con el fin de poder pensar en un futuro más fructífero para ellos. A lo que quería llegar con todo esto es que el interés propio siempre es el que gana, y si el capitalismo siempre gana es porque dejando de lado toda la parafernalia con la que se adornan los motivos por los que hacemos tal o cual cosa, llámese la familia o llámese la nación, en el fondo siempre hay una razón egoísta que es la que guía todas nuestras acciones. Si Valentín y Belikov estaban con la URSS era porque en un principio el bienestar de esta les aseguraba el bienestar personal al pertenecer a la burocracia del bloque. Si Hank puso en riesgo su vida fue por pura obsesión, y si Alexei casi lo desaparecieron fue por la promesa de Hank y por asegurarse un futuro lejos de los tristes y monocromáticos edificios de la Unión Soviética. Recordemos que en el Tetris lo único que es visible en pantalla son nuestros errores, mientras que nuestros logros son efímeros. Sin embargo, la acumulación de varios errores nos puede costar la partida, mientras que los éxitos que acumulemos nos permitirá seguir jugando por más tiempo, como les pasó a los protagonistas de la cinta. Y aquí termina el video de hoy. La verdad es que este tipo de pajas mentales son divertidas de hacer y me encantaría saber cuál es tu opinión acerca de lo que hablé hace unos instantes. También me gustaría saber si te gustó esta película, si la odiaste, si te aburrió o lo que te haya parecido. Sin más por el momento, yo me despido. Y si sigues aquí y disfrutas de este contenido, por favor suscríbete, deja un like y bueno, pues muchas gracias por verme.